Buenas tardes. Antes que nada, dadas las dificultades que hay con el micrófono, si el tono de voz que utilizo no es lo suficientemente elevado, me lo decís y lo elevo. Una vez dicho esto, voy a entrar en la materia que nos ha reunido en el día de hoy aquí. El lema de este acto es Crisis del capitalismo y guerra de Ucrania. Si hubiese una frase con la cual introducir mi intervención, esta es que en todo conflicto, en toda guerra, la primera víctima es la verdad. Y en relación al conflicto que en la actualidad se está desarrollando en territorio de Ucrania, se ha impuesto el imperio de la mentira. Se está haciendo buena la frase del que fuera ministro de propaganda del Tercer Reich de la Alemania nazi, Joseph Goebbels: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. En el último año y medio desde el inicio de este conflicto, estamos asistiendo a un bombardeo permanente por parte de los medios de difusión, prensa, radio, televisión. Hay que tener en cuenta que estos medios no son neutrales, no son independientes, son la voz de sus amos. Y sus amos son las grandes multinacionales, los monopolios, el gran capital, en definitiva la oligarquía, la clase social dominante, la que detenta el poder económico y en consecuencia el poder político, y utiliza estos medios anteriormente mencionados como vehículos para introducir en la opinión pública, en la ciudadanía, una corriente de opinión favorable a sus intereses de clase con el fin de perpetuarse en el poder como clase social dominante. Llegado a este punto, voy a decir, para no sorprender a nadie de los presentes, que la versión que voy a dar de los acontecimientos no se corresponde en absoluto con la versión oficial. Podría decirse que desde esta óptica, desde la óptica oficial, va a ser una opinión políticamente incorrecta. Va a ser el otro lado, el lado que se oculta con la censura que ha sido impuesta en toda una serie de países, entre los cuales se encuentra el Estado español, obedeciendo las órdenes emanadas de Washington. Estos medios que he mencionado anteriormente nos presentan Ucrania como una unidad, nada más lejos de la verdad. Ucrania no es una unidad en ningún aspecto, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni tan siquiera en cuanto a la composición étnica de su pueblo, ya que existe una minoría de ucranianos de origen ruso que según fuentes oscila entre el 25 y el 30% de la población. Puede decirse que existen dos Ucranias. Una es la que podríamos denominar Ucrania occidental o del oeste, una Ucrania pobre, sumamente atrasada, rural, en la cual la clase social mayoritaria es el campesinado. Un campesinado históricamente sometido y explotado por una minoría de grandes terratenientes y latifundistas. Es en esta parte de Ucrania, que tiene por capital Kiev, donde el actual gobierno de este país, encabezado por Zelensky, tiene su base de apoyo social. Esta Ucrania históricamente ha estado vinculada a Polonia, con lo que ello representa. Hay otra Ucrania, la que podríamos denominar Ucrania oriental o del este. Una Ucrania rica en recursos minerales en su subsuelo y poseedora de una importante industria de carácter siderometalúrgica y de transformación minera. En esta Ucrania, la clase social mayoritaria es el proletariado industrial o clase obrera. Sus ciudades más importantes son Kharkov en el norte, Odessa en el sur y los territorios de Lugansk y Donetsk, comúnmente conocidos como el Donbass, donde se asienta buena parte de la población ucraniana de origen ruso, donde son mayoría.
Una vez dicho esto, un breve repaso histórico a los acontecimientos más recientes, porque en buena medida en los acontecimientos del pasado inmediato encontramos las claves que nos ayudan a entender los acontecimientos del presente. Como prólogo e introducción a esta parte, decir que en el año 880 de nuestra era, en territorio de Ucrania, se funda la Rus de Kiev, un protoestado que se uniría posteriormente con otra serie de principados como el de Nizhny Novgorod y sentarían las bases del actual Estado de Rusia. Este hecho nos muestra los vínculos que siempre han unido al pueblo ucraniano y al pueblo ruso, vínculos que han sido rotos por la injerencia del imperialismo norteamericano y sus lacayos de la Unión Europea. Ucrania formaba parte de la Rusia zarista. En el año 1917, en febrero de este año, se produce un levantamiento popular que derroca a la autocracia zarista. Meses después, en octubre del mismo año, se produce un acontecimiento de gran trascendencia histórica. Por primera vez en la historia de la humanidad, las clases explotadas, las clases oprimidas, los parias de la tierra, los obreros, los campesinos, encabezados por un partido llamado bolchevique y dirigido por un insigne revolucionario de nombre Vladimir Ilich Ulyanov, quien pasaría a la historia con el sobrenombre de Lenin, toman el poder político y lo comienzan a ejercer en defensa de sus intereses de clase. Al calor de estos hechos, los sectores más reaccionarios de la sociedad ucraniana forman un gobierno de carácter contrarrevolucionario en Kiev. El Ejército Rojo, el incipiente Ejército Rojo, daría rápidamente al traste con este gobierno. Años después, en 1922, Ucrania se incorpora al Estado emanado de la gran Revolución Socialista de octubre de 1917, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un salto en la historia. El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi invade la Unión Soviética. El ejército invasor rápidamente ocupa amplias extensiones del territorio de la Rusia europea. Por el norte llegan hasta Leningrado, por el centro llegan a las puertas de Moscú y por el sur ocupan los territorios de Crimea y Ucrania. En la parte occidental de Ucrania, que anteriormente he descrito, un sector de la población adopta una actitud colaboracionista con el ejército invasor nazi e incluso se forma un gobierno títere al servicio de estos, encabezado por un personaje siniestro, un tal Stepan Bandera. Dicho sea de paso, este personaje ha sido elevado a la condición de héroe nacional por el actual gobierno de Ucrania. Podría mencionar multitud de actos de barbarie protagonizados por este gobierno colaboracionista. El listado sería muy prolongado y no quiero aburrir a los presentes con una descripción detallada de los mismos. Simplemente un hecho, sin más. Solamente en la región de Kiev fueron asesinados más de 100.000 ucranianos, la mayoría de origen judío o miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética. Mientras esto ocurría en la Ucrania occidental, en la Ucrania oriental, donde se asienta en buena medida la minoría ucraniana de origen ruso, se desarrolla un fuerte movimiento de resistencia, un fuerte movimiento guerrillero que se mantendría hasta que el ejército soviético, en su avance hacia Berlín, liberaría los territorios de Ucrania y Crimea. En el año 1991 se disuelve la Unión Soviética.
Ucrania proclama su independencia. Se celebran unas elecciones y de ellas resulta un gobierno partidario de mantener los vínculos históricos que siempre habían unido a estos dos pueblos, al pueblo ucraniano y al pueblo ruso. Esto no gusta al imperialismo norteamericano ni a sus países títeres de la Unión Europea y comienzan a fraguar una conspiración en connivencia con los sectores más reaccionarios de la sociedad ucraniana, dando un golpe de Estado conocido como el Euromaidán. El gobierno que surge de este golpe de Estado, del cual es heredero directo el actual gobierno de Ucrania, comienza a desatar una política de rusofobia. Se prohíbe el idioma ruso, hablado por un sector importante de la población. Se persigue a la minoría ucraniana de origen ruso, que es sometida a una política de genocidio, de persecución, de exterminio, de limpieza étnica. Se prohíben todas las organizaciones de izquierda y sindicales. Solamente se permite el funcionamiento legal de las organizaciones de carácter fascista, como el Batallón Azov o la organización Svoboda, entre otras. Se desata una persecución contra todo militante de izquierdas o de ideas progresistas. Decenas, cientos, miles son detenidos, torturados y muchos asesinados. Esto se oculta en los medios de información en la actualidad. Se lleva una política, como decía anteriormente, de exterminio de la minoría ucraniana de origen ruso. Se calcula que solamente desde este año del que estoy hablando, 2014 hasta la actualidad, más de 14.000 personas han sido vilmente asesinadas en los territorios del Donbass por el ejército ucraniano. Esto también se oculta. Bueno, en 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética, hay un acuerdo entre el gobierno de la nueva Rusia y el de Estados Unidos, por el que estos se comprometen a no inmiscuirse, a no ingerirse, a no interferirse en los asuntos internos de los países de la antigua influencia soviética. Estados Unidos viola este acuerdo y comienza a incorporar en la OTAN, que sea dicho de paso, es el brazo armado del imperialismo norteamericano, a países tales como Chequia, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania. Y la última pieza de este proceso es la incorporación de Ucrania en la OTAN. ¿Qué significa la incorporación de Ucrania en la OTAN? Significa que esta organización militar, es decir, que los Estados Unidos, iban a establecer bases militares en la misma frontera de Rusia, amenazando su seguridad nacional, amenazando su integridad territorial, amenazando en definitiva la existencia de Rusia como nación. Esto también se oculta. Estados Unidos ha ido llevando a cabo una política de acorralar a Rusia, de crearla una situación insostenible, hasta que finalmente este país ha terminado por hacer lo que ha hecho. Se acusa a través de los medios e incluso desde sectores de la izquierda de que Rusia desarrolla una política imperialista. En principio habría que definir qué se entiende por política imperialista. El concepto del mismo es mucho más amplio de lo que voy a decir. Un país es imperialista cuando invade otro
cuando ocupa territorios ajenos con el fin de esquilmar sus riquezas. Rusia no tiene ningún interés en las riquezas de Ucrania. ¿Qué puede sacar de Ucrania? ¿El trigo? ¿Los cereales? Rusia es uno de los principales países productores de trigo y cereales del mundo. Tiene suficiente como para satisfacer su demanda interna y exportar en grandes cantidades. ¿Qué puede perseguir Rusia de Ucrania? ¿El petróleo? Rusia es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Tiene suficiente petróleo para satisfacer su propia demanda interna y exportar en grandes cantidades. Rusia no tiene ningún interés en las riquezas de Ucrania. Las razones de Rusia en este conflicto son, primero, impedir que este país se incorporase a la OTAN amenazando su seguridad nacional, amenazando su integridad territorial, amenazando su existencia como nación. Y en segundo lugar, defender a la minoría ucraniana de origen ruso que estaba siendo sometida a una política de exterminio, de genocidio, de limpieza étnica. Este sector de la población lo ha manifestado claramente, no quiere formar parte de Ucrania, donde está en peligro su existencia. Este sector de la población, debido a la situación desesperada que se le ha ido creando, ha pedido la incorporación en la Federación Rusa. Esto también son hechos que nos están ocultando los medios de información. El conflicto estalla el 24 de febrero del año pasado, 2022. Ahora, a continuación, en mi exposición voy a desenmascarar algunas de las mentiras que se han ido vertiendo sobre este conflicto a través de los medios de difusión. Muchos de los presentes posiblemente os acordaréis de la llamada matanza de Bucha, ¿verdad? Bucha fue ocupada por el ejército ruso 4 días después de iniciado el conflicto, el día 28 de febrero. El ejército ruso estuvo en esta localidad un mes, hasta el 28 de marzo. Este día evacúan la localidad, no porque estuviesen presionados por el ejército ucraniano, sino porque el ejército ruso trató de concentrar el grueso de sus tropas en la liberación del territorio del Donbass, donde está establecida, como he dicho ya anteriormente, la minoría ucraniana de origen ruso. El 28 de marzo del 2022, el ejército ruso evacúa Bucha. En la madrugada de ese día, entra el ejército ucraniano en la localidad. Transcurre ese día, el día siguiente, 29 de marzo, el 30 de marzo y el 1 de marzo, se denuncia la matanza que, según los medios, dicen que protagonizó el ejército ruso en su evacuación. ¿Qué ocurrió durante esos 3 días? ¿Qué ocurrió durante esos 3 días? Sencillamente, lo que ocurrió es que el ejército ucraniano, cuando entró en Bucha, asesinó a los ucranianos de origen ruso que habían colaborado con el ejército ruso durante el mes que estuvo presente en la localidad. Se acusó al ejército ruso de haber protagonizado estos hechos. Hay un periodista francés de nombre Adrien Bolke que fue testigo presencial de los hechos y denunció la mascarada. Tuvo que huir precipitadamente de Ucrania con el tiempo justo para salvar su vida. Una mentira más. Posiblemente todos los presentes, o buena parte, habréis oído hablar de que el ejército ruso está bombardeando la central nuclear de Zaporilla, la más importante de esta índole existente en Europa. Esta central nuclear está en manos del ejército ruso.
¿Cómo se concibe que los rusos se van a bombardear a sí mismos? Es absurdo que los rusos van a bombardear una central nuclear que ellos mismos custodian. La central estaba siendo bombardeada intencionadamente por el ejército ucraniano con el fin de provocar una catástrofe que justificase la intervención directa de las tropas de la OTAN en este conflicto. Otra mentira más. Muchos de los presentes posiblemente hayáis oído hablar de un proyectil que estalló en la estación de ferrocarril donde habían concentrados refugiados en la localidad de Kramatorsk. Se acusó a Rusia, a los malévolos rusos. Lo que se ha ocultado es que el tipo de proyectil que provocó la matanza en este lugar lo utiliza exclusivamente el ejército ucraniano. El armamento bélico de esta índole utilizado por el ejército ruso es totalmente diferente. Se acusó a Rusia, falsamente. Podría seguir enumerando multitud de mentiras que se han vertido sobre los hechos que están aconteciendo en este conflicto. El listado sería muy largo, sería kilométrico, y no quiero aburrir a los presentes con una descripción detallada de los mismos. Voy a concluir con esta parte de la exposición para posteriormente hablar de la crisis actual en que vive la sociedad capitalista. Como conclusión, decir, esta no es la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta es la guerra del imperialismo norteamericano y su brazo armado, la OTAN, contra Rusia. En este conflicto, Ucrania solamente pone el campo de batalla y los muertos. La sociedad capitalista en la cual estamos inmersos está sufriendo una profunda crisis. No es una crisis coyuntural de una coyuntura concreta que superada la misma se supera la crisis. No es una de las periódicas crisis cíclicas que sufría la sociedad capitalista. No es una crisis como, por ejemplo, pudo ser en su momento la crisis de octubre-noviembre de 1929, conocida como la crisis de Wall Street, que sumió en la miseria a un buen número de países, sobre todo Alemania, que fue uno de los más afectados y es una de las causas que explica el ascenso del nazismo en este país, aunque no la única. No es una crisis como, por ejemplo, pudo ser la crisis de octubre de 1973, la conocida como crisis del petróleo al calor de la tercera guerra árabe-israelí. La actual crisis, a diferencia de las anteriores, no es una crisis coyuntural, es una crisis estructural, es decir, una crisis que afecta a todas las estructuras del sistema, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, incluso hasta en lo moral. Es la crisis final de este sistema. Pero eso no quiere decir que vaya a caer por un proceso evolutivo. Eso no quiere decir que vaya a caer por arte de birbirloque. Es la crisis final del sistema, pero este modelo de sociedad anacrónico, ya superado por la historia, este modelo de sociedad que es incapaz de solventar los problemas fundamentales que tiene planteados la humanidad, puede entrar en una agonía indefinida. Se plantea una disyuntiva: socialismo o barbarie. Y en la actualidad cada vez estamos más sumidos en la barbarie. Y esto no ha tocado fondo. El imperialismo norteamericano es el principal exponente de este modelo de sociedad. Es su gendarme. A lo largo de la historia todos los imperios han tenido fecha de caducidad.
y al imperialismo norteamericano le ha llegado su hora. Es un imperio decadente y en franco retroceso. Hay una frase de un tal Carlos Marx que decía que en última instancia lo determinante es la economía. Pues bien, hay un país que en el terreno económico ya le ha ganado la batalla a los Estados Unidos. Sobra mencionar cuál es este país porque posiblemente esté en la mente de buena parte de los presentes. Este país es la República Popular de China, un país socialista. En los últimos años se ha formado un bloque económico alternativo al que encabeza los Estados Unidos, que hace 20, 30 años tenía la hegemonía exclusiva, tenía el dominio del mundo en sus manos y que hoy ha surgido un bloque alternativo, como ha mencionado la compañera, cuyas siglas responden a BRICS, que son los 5 países fundadores del mismo: Brasil, Rusia, India, República Sudafricana y China. Recientemente, los BRICS han celebrado una conferencia en la cual se han incorporado 6 países más y hay 19 que han solicitado su ingreso y están en lista de espera. Y nuevos países se están incorporando a esta iniciativa. Hoy día los BRICS representan el 40% del comercio a escala internacional y cerca del 50% de la población mundial. El marco de influencia del imperialismo norteamericano cada vez se va estrechando más. Cada hueco que deja los Estados Unidos es inmediatamente ocupado por China. El subcontinente latinoamericano, tradicionalmente considerado por los Estados Unidos como su cuarto trastero, hoy día, desde el punto de vista de las relaciones comerciales, soberanas e igualitarias entre países, hoy día en su mayoría está en manos de China. Desde la misma óptica de las relaciones económicas entre países, el continente africano está en manos de China. Y lo mismo podríamos decir del gran continente asiático. Salvando el arco de países tales como Corea del Sur, Japón, Taiwán y más allá Australia y Nueva Zelanda, está en manos de China. China ya le ha ganado la batalla en el terreno económico al imperialismo norteamericano. Hay un informe desclasificado de la CIA, el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, en la que reconocía que China, en el lapso de una década, es decir, 10 años, estaría en condiciones de alcanzar y superar en el terreno militar a los Estados Unidos. 10 años en términos históricos no es nada, es un soplo. Cuando vieron el efecto desmoralizador que cundía entre sus aliados, los Estados Unidos nuevamente volvió a reclasificar ese informe. Hoy en día, un conflicto a escala internacional debido al tipo de armamento acumulado en los arsenales militares, armas de destrucción masiva, atómicas, de hidrógeno, nucleares, termonucleares, de neutrones y otras. Un conflicto a escala internacional no sería como fue en su momento la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con campos de batalla claramente delimitados. Hoy, un conflicto de estas características a escala internacional pondría en tela de juicio la existencia de la humanidad.
pondría en tela de juicio la existencia misma del ser humano sobre la faz de la Tierra. El imperialismo norteamericano, en su desesperación, viendo cómo está perdiendo la hegemonía mundial que hasta hace no mucho tiempo ostentaba de forma impune, es capaz de cualquier barbaridad. Es capaz de enviar a la humanidad, antes de perder esa hegemonía, a un verdadero holocausto. Y no es exagerado decir que el conflicto de Ucrania es la primera batalla de la Tercera Guerra Mundial. Hoy en día, los riesgos de un conflicto a escala internacional cada vez son más evidentes. Estamos viviendo momentos de una gran trascendencia histórica, momentos de profundos cambios que aparentemente apenas son perceptibles. Y es que al imperialismo norteamericano, como decía anteriormente, le ha llegado su hora. Es el fin del mismo. Avanzamos hacia un mundo multipolar, como decía efectivamente la compañera, en el que están surgiendo una serie de países que le están arrebatando esa hegemonía que venía ostentando de manera impune. No quiero extenderme en exceso porque no me gustan los discursos interminables, las peroratas sin fin, y considero que la parte más importante es la que viene a continuación de la intervención que haya podido realizar. Serían muchísimos los argumentos que podría exponer, y buena parte de los mismos reconozco que me los he dejado en el tintero. Pero tampoco quiero aburrir, y quizá la parte, como decía, más importante es la que viene a continuación, el turno de preguntas, donde se puede ahondar, donde se puede profundizar mucho más en lo dicho hasta ahora. Muchas de las opiniones que he podido dar expuestas de una forma un tanto superficial en aras de la brevedad. No sé cuánto tiempo llevo hablando, quizá algo más de media hora, 40 minutos, es más de lo que tenía previsto en un principio, y como digo, no quiero aburrir a los presentes con una perorata interminable, y con estas palabras voy a concluir. En todo caso, decir que hoy en día la defensa, la lucha contra el imperialismo está íntimamente ligada a la defensa de la paz. La lucha contra su brazo armado, la OTAN, de la que forma parte integrante el Estado español, la lucha contra esta organización criminal que ha llevado la destrucción y la muerte a gran escala allá donde ha intervenido, están íntimamente ligadas. Y en ese sentido, animar a defender la paz y a luchar contra esta organización criminal, el brazo armado de los Estados Unidos, del imperialismo norteamericano, que es la OTAN, y al que servilmente se ha subordinado, entre otros, el Estado español. Y con esto concluyo mi intervención. Bien, bueno, a partir de ahora abrimos el turno de preguntas. Antes de empezar, yo quisiera recordar, por si alguien se tiene que ir antes, estos problemas de horario y tal, que tenemos aquí justo en esta mesita una hoja por si a alguien le interesa participar en la plataforma OTAN no va a ser fuera de Granada, donde podéis dejar vuestro nombre, correo electrónico, teléfono o lo que queráis para que contactemos con vosotros.
Dicho esto, si os parece, como imagino que habrá muchas aportaciones, vamos a pedir que se rijan por el principio por el que se ha regido el compañero, el ponente Juan Manuel a la hora de hacer su intervención, que sean concisas, que sean concretas y que planteen cosas. Si os parece, tomamos 3 o 4 turnos de palabra, de forma que él pueda agrupar y ordenar su respuesta en función de los temas que le planteéis, y luego cuando él responda hacemos de nuevo otra ronda y vamos así un poco avanzando para que no sea, si te parece así bien, para que no sea muy pesado y respondiendo pregunta a pregunta y no nos alarguemos tampoco demasiado, de cara a que todo el mundo también pueda plantear su cuestión si lo desea. Así que nada, ahora el turno vuestro. Pues venga, tenemos 2 para empezar, pues si queréis, el compañero. Yo me entero bien, el año en que fue el golpe de Estado de Ucrania, ¿cuál fue? 2014. 2014. ¿Cómo podría ser la solución al final de la guerra? ¿Cómo podría ser? La solución a la guerra. Bien. Rusia, como decía anteriormente, Rusia, como decía anteriormente, no tiene ningún interés más allá de la liberación de los territorios del Donbass, donde se asienta el grueso de la población ucraniana de origen ruso, no tiene interés en avanzar ni un solo milímetro más en territorio ucraniano. En estos momentos, el ejército ruso prácticamente tiene en sus manos estos territorios, el Donbass. Habréis oído que el ejército ucraniano ha lanzado una ofensiva para recuperar dichos territorios. Esta ofensiva se inició a principios de junio. Estamos ya en el mes de septiembre avanzado. 3 meses bien pasados. Ningún ejército es capaz de mantener indefinidamente una ofensiva durante este tiempo. Ucrania ha fracasado. Esto también lo están ocultando los medios de información. La mal llamada ofensiva del ejército ucraniano se ha saldado con un absoluto fracaso. Apenas han avanzado unos pocos kilómetros cuadrados. Apenas nada. Ucrania es un país que tiene 42 millones de habitantes. Tiene una capacidad sumamente limitada en cuanto a movilización humana. Rusia tiene más de 250 millones de habitantes, una capacidad inmensamente superior en cuanto a movilización. Ucrania prácticamente ha llegado al límite de su capacidad. Nos lo oculta. Ha llegado al límite de su capacidad. Una vez que los territorios del Donbass hayan sido liberados, Rusia no va a avanzar ni un milímetro más en territorio ucraniano. E inevitablemente Ucrania se va a ver obligada a negociar. Bien, tenemos por ahí un par de palabras, ¿alguna más? Vale, 3, pues entonces planteáis cada uno vuestra cuestión, ¿vale? 4 y Juan Manuel responde a las 4 cuestiones. El compañero había pedido la palabra primero. Sí, dice usted que Rusia no pretende avanzar ni un milímetro más en Ucrania, pero sin embargo, si no me equivoco, porque tampoco estoy... Si no me equivoco, intentaron tomar Kiev al inicio de la guerra. Y no solo eso, sino otra más. El objetivo, sí, efectivamente. El objetivo inicial era derrocar el gobierno de Zelensky. El objetivo inicial. Entonces, luego renunciaron a ese objetivo y se centraron en el Donbass, por razones tácticas, de estrategia militar. Entonces no se puede decir que las intenciones de Rusia desde un primer momento sean exclusivamente liberar a su pueblo oprimido.
Que no niego que cenó primero, pero... Inicialmente, la finalidad, como te decía, era derrocar al gobierno de Zelensky. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, comenzaron a suministrar armamento. Y el potencial militar de Ucrania se incrementó. Efectivamente, no fue un paseo militar, como quizá preveyeron en un primer momento los militares rusos. Armamento de lo más sofisticado. Hay una cosa muy curiosa. Zelensky no pide ayuda humanitaria para su pueblo, no pide alimentos, no pide medicinas, armas, armas, armas y más armas. Nunca está contento. Hay que tener en cuenta que los millones y millones que se están enviando en armamento a este gobierno, que hay que decirlo, reincido una vez más, tiene un carácter nazi-fascista, eso tiene que salir de algún sitio. Eso no es eso va en detrimento, en países como el nuestro, de la sanidad, de la educación, el coste de la vida se dispara. Pero él sigue pidiendo armas, armas y más armas. Pedía tanques, los Leopard, ¿os acordáis? Los Leopard están, tampoco lo dice, tampoco lo dice. Los Leopard, que decían que iban a cambiar el signo del conflicto, están ardiendo como cajas de cerillas en el frente. Luego pedía aviones. Le envían aviones, pero nada. Siguen estancados. ¿Qué es lo próximo que va a pedir? ¿El arma nuclear? Armas, armas y más armas. Zelensky es un instrumento del imperialismo norteamericano. En realidad, el que está detrás de todo esto es los Estados Unidos y los países de la OTAN. Es más, el objetivo final es China, y no lo ocultan, ya lo dicen abiertamente. El objetivo final es China. Es la reacción desesperada del imperialismo norteamericano que ve que la hegemonía mundial se le escapa de las manos. Y puede reaccionar, que de hecho lo está haciendo, como la fiera herida, cuyos últimos zarpazos son los más peligrosos. Sí. A ver, quería comentarle, ¿usted cree que una vez que el Donbass, que puede ser el fin último de que se acabe la guerra, al final tras un acuerdo sea de Rusia y ya pertenezca a Rusia, Rusia dejará que el resto de Ucrania, quitándole ese territorio, entre la OTAN? Que Rusia no tiene ninguna ambición territorial más allá de la liberación de los territorios poblados por la minoría ucraniana de origen ruso, eso estoy firmemente convencido. Ahora, Rusia no va a admitir que Ucrania entre en la OTAN. Eso está claro. Esa fue la razón primaria de este conflicto. Por cuestiones de seguridad, ¿entiendo? Por cuestiones de seguridad. Rusia no va a permitir que establezcan en sus fronteras bases militares de los Estados Unidos. Finlandia y Suecia, que todavía no entró, pero Francia sí ha conseguido ingresar en la OTAN. Francia comparte, Finlandia comparte 1.200 kilómetros con la frontera de Rusia. ¿Debería Rusia hacer otra operación militar para invadir Finlandia? No. Yo no digo que para el territorio, yo para mí es una invasión. Esa debería, ¿lo va a hacer? No lo sé. ¿Por qué un país como Finlandia y Suecia han decidido ingresar en la OTAN cuando antes eran neutrales? Si la OTAN al final está dirigida por el imperialismo de Estados Unidos, que yo no estoy a favor de Estados Unidos, cuidado. Y no lo entiendo, esas son las preguntas que tenemos. Hay países que se están adheriendo al bloque de la OTAN, y posiblemente por garantía de seguridad, no por otra cosa. De todas formas, te voy a decir una cosa.
En el terreno militar, en el terreno económico, ya lo he dicho anteriormente, Estados Unidos ya ha perdido la batalla. En el terreno militar, Estados Unidos tiene una leve superioridad con respecto a China, que le está pisando los talones. Hoy en día se está formando un bloque alternativo al de los Estados Unidos, en la medida en que está desmoronándose ese mundo unipolar en el que hemos vivido hasta el momento. Se está formando una alianza, ya existe, de toda una serie de países que se oponen al imperialismo norteamericano. En el terreno económico son los BRICS. En el terreno militar se está forjando una alianza de países tales como China, Rusia, Irán, la República Popular Democrática de Corea y otros más. La suma de los ejércitos de estos países, por separado no, pero la suma de los ejércitos de estos países hoy día ya superan el potencial militar de los Estados Unidos. Ese nuevo orden mundial... Discúlpame, es que hay más palabras pedidas, entonces te ruego que si quieres, luego te damos paso, pero hay más gente que quiere también plantear e intervenir en este diálogo. Entonces, teníamos dos palabras allí. Sí. Perdón. Sí, no, tú estabas. Sí. Hace algunos días, coincidiendo con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ya sabe que le voy a comentar, tal vez, hubo una explosión de un misil en una población que no recuerdo el nombre. Kramatorsk. En Kramatorsk, ¿no? En un mercado, y perecieron al menos una docena de personas, ¿no? Como es habitual, Ucrania culpó a Rusia de haber lanzado un misil. Pero parece que ha cambiado algo, porque los medios occidentales, que normalmente se hubieran callado o hubieran dicho que era Ucrania, que era Rusia, han reconocido una serie de pruebas que estaba clarísimo que era un misil que había o lanzado expresamente o sin querer, por decirlo de alguna manera, Ucrania. O sea que era Ucrania la responsable de la muerte de la gente de aquel mercado. A mí me dio la sensación de que esto podía ser un cambio en la situación actual de apoyar a tope a Ucrania, ¿no? Que puede ser un signo de que estamos hartos de apoyar a Ucrania, ¿no? Y de que puede que esto se esté acabando y que vayan ya de cara a una negociación, ¿no? Es mi opinión, no sé. Me alegra el comentario que has hecho. Antes he empezado a mencionar toda una serie de falsificaciones que se han hecho a través de los medios de difusión en relación a este conflicto, culpabilizando a Rusia de toda una serie de actos de barbarie, de matanzas, etcétera, etcétera, que estaban basados en verdaderas mentiras. He dicho, el listado es interminable y me dejo un buen número de hechos, de acontecimientos, que no voy a mencionar para no cansar a los presentes con una retahíla sin fin, entre las cuales estaba esta. Efectivamente, eso ha ocurrido hace menos de una semana. Yo conocí la noticia antes de que fuese difundida por los medios de difusión, a través de otros medios alternativos a los que tengo acceso y que me permiten conocer algunos datos que he mencionado, ¿no? Y muchos más, muchos más. Efectivamente, hay unas imágenes coincidiendo con la visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos a Kiev, en la que se ve un proyectil que se dirige a esta concentración de personas y provoca una matanza más, una de las múltiples que se han producido, ¿no? Yo inmediatamente pensé, ya verás como mañana todos los medios de difusión dicen una nueva tropelía de los rusos, de los malévolos rusos. Y efectivamente, antes de ayer, Estados Unidos
hay imágenes en las que se ve el proyectil, cómo sale de la parte ucraniana. ¿Qué buscaba el nazi de Zelensky con esta acción? Presionar al secretario de Defensa de los Estados Unidos de visita en Kiev para que le enviase armas, armas, armas y más armas. Estados Unidos, figuraros, Estados Unidos, no sé si ayer o antes de ayer, ha reconocido por primera vez que esta tropelía, que este acto de barbarie no había sido cometido por los rusos, sino por los ucranianos. Esto es un cambio significativo. Estados Unidos se lo está pensando cada vez más. Un dato más. Cuando se inició el conflicto, se difundió una imagen de Ucrania víctima. Casi el 90% de la población del país que habitamos nosotros, el Estado español, defendía a Ucrania como víctima de la invasión rusa, ¿no? Hay una encuesta reciente, de hace unos días, que a estas alturas de la película solamente el 47% de la población ya defiende a Ucrania. El 45%, casi hay un empate, dice que basta ya, hasta aquí hemos llegado. Ya la imagen de esa Ucrania víctima se va difuminando, porque en la medida en que están discurriendo los acontecimientos, cada vez es más evidente el carácter del régimen imperante en Kiev, en Ucrania. Y cada vez esas simpatías iniciales desbordadas se van difuminando más.